Cambio de paradigma. Un paradigma es todo aquel ejemplo o patrón que se deba seguir ya predeterminado en la sociedad. El paradigma personal se basa más bien en las creencias que tiene uno mismo y cómo las ve. Son las ideas, creencias, pensamientos y opiniones que uno tenga sobre ciertas cosas. Este paradigma puede dirigir la vida de una persona. Por ejemplo, una persona que siente que es antisocial o que simplemente no puede hablar con las personas, no lo hará, porque esa es su creencia y lo cree muy firmemente. Pero, ¿qué pasa si cambias el paradigma? ¿Y cómo cambias el paradigma? Un cambio de paradigma puede ser algo muy poderoso en tu vida. Puede ser alguna experiencia que hayas tenido, tal vez algo que te haya venido a la mente de pronto o algo que hayas escuchado de otra persona, inclusive algo que leíste en un libro o viste en algún programa que te llamó la atención. Un cambio de paradigma es algo que resuena contigo y te hace pensar si realmente lo que tú pensabas que era algo concreto o una ley universal realmente lo es. Por ejemplo, un amigo. Hace algún tiempo tenía un amigo que no era muy sociable, que digamos. Era de ese tipo de personas que de ser posible evitaban estar con otras personas o intentaban evitar conversaciones. Ese amigo se empezó a cuestionar por qué no podía estar con otras personas y simplemente decidió estar intentándolo o seguir haciéndolo. Después de un tiempo se dio cuenta que estaba equivocado y no era que fuera antisocial o no le gustara estar con las demás personas. Simplemente era que no estaba acostumbrado a estar con las demás personas. Una vez que se acercó y se expuso más, vio que era una persona aceptada socialmente, las demás personas lo empezaron a querer y se dio cuenta que realmente no había ningún cambio, simplemente la forma en que lo veía. Hay un caso que me gustaría hablarles que es de un libro llamado Limitless, donde esta persona llamada Jim sufrió un gran cambio a causa de algo. Jim, cuando era chico, tuvo un fuerte golpe en la cabeza y terminó en el hospital. Cuando estaba en la escuela tiempo después, sus maestros decían que él era el chico del cerebro roto. No podía aprender fácilmente, se le dificultaba mucho. Mientras sus demás compañeros estaban en otras lecciones, él seguía aprendiendo siquiera a leer. Tuvo muchos problemas en la escuela. Se esforzaba más que ninguno de sus compañeros y aún así recibía notas muy mediocres. Él pensaba que realmente no tenía ninguna solución y que tendría que vivir así el resto de su vida. Jim, cuando era más grande, conoció a una muy amable persona que le prestó un montón de libros. Y cuando él estaba leyendo ese montón de libros, se dio cuenta de que nadie le había enseñado a aprender. Un pensamiento que le cambió la vida fue algo que había escuchado. Ningún problema puede resolverse con el mismo nivel de conciencia con el que se creó. Desde ese momento él se centró en escoger libros que le ayudaran a ser mejor en aprender, cómo seguir reteniendo información. Después de un tiempo él se volvió profesional en ello y ayuda a muchas personas hoy en día a mejorar en eso. Incluso sus maestros le decían que él era la última persona de la cual esperaban que escribiera un libro. Y en su libro Limitless habla sobre cómo aprender. Aquí mismo abajo se los dejo si les están interesados en él. Otro cambio de paradigma podría ser el que le pasó a un familiar. Cuando él era pequeño y estaba en la secundaria, una persona le hacía bullying, y él pasó mucho tiempo guardándole mucho rencor. Ya después, cuando él era más grande, se encontró a esa persona en una red social, y él quería desquitar su furia, así que le empezó a mandar un mensaje. Oye, ¿me recuerdas? Y la persona le respondió, no, no te recuerdo, y le dio un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma fue pensar simplemente que la otra persona ni siquiera se acordaba de quién era y él estaba guardando un gran rencor, y que el rencor era simplemente lo que él tenía adentro y no aquella persona. Y desde ese momento él dejó de preocuparse tanto de lo que piensan los demás y dejó de guardar rencor a las personas. Simplemente imagínate, ¿qué sería lo que harías si vas con el doctor y te dice que te queda una semana de vida? ¿Qué sería aquello que te gustaría cambiar? ¿Qué harías diferente? ¿Qué te gustaría hacer? Piensa en eso como cambio de paradigma. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer de aquí en adelante? ¿O qué es aquello que te limita? Pensar en que tal vez aquello que tú crees que te está limitando ahora ni siquiera es real. Solamente cambiando un poco el lente por el cual ves las cosas, verlas de una forma diferente, te puede cambiar la vida. Puede hacer que salgas de esa zona gris en la que estás. Un cambio de paradigma puede ocurrir en cualquier momento, solamente tiene que ser algo que resuene contigo.
o simplemente cuando te detienes a pensar sobre algo que has estado siempre haciendo de cierta manera y pensar, ¿por qué lo hago así? Y si después de eso aún sigues queriendo hacerlo así, está bien, no hay ningún problema. Pero el simple hecho de detenerte y pensar, eso puede darte un cambio de paradigma, puede volverte más feliz o darte una pista sobre qué es lo que realmente quieres. Así que te hago una pregunta. Si supieras que no puedes fallar, ¿qué harías? Y ahora, aunque sepas que tal vez puedes fallar, ¿por qué no lo haces? No es el miedo al riesgo, es falta de motivación. Si tu motivación es lo bastante fuerte, puedes vencer cualquier miedo que tengas. El miedo simplemente desaparece. Así que simplemente trata de usar un cambio de paradigma para ver aquello. Piénsalo de esta forma. Si tienes un proyecto muy grande y siempre te ha dado miedo intentarlo, piensa ahora, si lo intento y funciona, ¿en dónde voy a estar? O también piensa, si nunca lo hago, ¿cómo me voy a arrepentir o qué puede pasar? Intenta pensar las cosas desde un ángulo diferente. Si este video te gustó, suscríbete y dale like. Hasta pronto.